Para los años 70 del siglo XX, porque ya estamos en el siglo XXI, todos ustedes son gente pasada del siglo, ¿ya? Incluyéndome a mí. Uno más atrás y otros más cercanos. Por eso ya no se puede hablar de los años 70 sin mencionar el siglo, ¿verdad? Para los años 70 llegó al poder en Argentina un gobierno de militares, los cuales establecieron un régimen de terror. Entre los desaparecidos, los asesinatos por los militares, hubo una característica del gobierno genocida argentino y fue el secuestro de niños, de todos aquellos que ellos consideraban indeseables a la sociedad argentina. Esos niños eran secuestrados y dados en adopción contra los deseos de sus padres, los cuales eran asesinados por los militares y eran criados como hijos propios de estas familias poderosas y pudientes, principalmente en la República de Perón. Un día, un grupo de mujeres, abuelas principalmente, se cansaron. Se cansaron de tener dolor. Se cansaron de no ver a sus hijos y a sus nietos. Y se dirigieron a la Plaza de Mayo, plaza emblemática en la historia argentina, y allí empezaron unas protestas, las cuales recorrieron el mundo y fueron identificadas como las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Y aparte de denunciar el gobierno de Videla y de esos criminales que llegaron al poder en Argentina, buscaban el paradero de sus nietos, buscaban el paradero de sus hijos, para darle la bienvenida nuevamente a su casa, la bienvenida a su hogar, la bienvenida al cariño de sus padres, o si habían muerto sus padres, al cariño de sus abuelos. Yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. El título de mi sermón es Bienvenido a casa. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos, muchas gracias por tu inmensa misericordia que sinceramente no puedo entender. En esa misericordia que me abruma, que me llena de asombro como a John Newton, tengo que rendirme ante ti y darte gracias porque permites a este inmundo pecador, hecho cercano por los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, para que tú seas glorificado, para que tú seas adorado. Llega a las necesidades de tu pueblo, por tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esas mujeres no tenían armas, no tenían puñales, cuchillos, tenían solamente la fuerza de la moral y la fuerza del amor y la fuerza de la denuncia ante la barbarie que significó que se le arrebataran sus hijos y sus nietos. Muchas empezaron a investigar dónde estaban sus hijos y sus nietos, a quién se les había entregado. Muchas comprendieron que sus hijos, aquellos que se les arrebataron los nietos que procedían, fueron asesinados. Y una de ellas llegó a declarar en esa sabiduría pueblerina que ellas no parieron a sus hijos, sino que sus hijos las parieron a ellas. Ellas solamente querían que sus hijos y nietos volvieran a casa. Oiga, hay un anuncio, yo no sé si usted lo ha visto últimamente, lo están dando mucho cuando en los juegos ahora de baloncesto. Un padre preocupado porque su hija no ha llegado, ¿verdad? Y él mirando el reloj y mira afuera y está lloviendo y de momento el reloj marca las 12 de la noche. Y esa era la hora que él le había dado límite a su hija. Y la llama por teléfono y de momento él oye que el celular suena dentro de la casa. Y aparece la hija y lo mira y le dice: papi, tú me estás llamando. Y eso él se queda así sorprendido y ella hace. Y me acordó a mi hija, levantando los ojos hacia arriba. Pero el padre satisfecho porque su hija estaba en la casa, en la seguridad del hogar, en el hogar donde él le puede dispensar el amor que solamente un padre y una madre puede dar. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y es interesante la imagen del apóstol Pablo, porque le está diciendo: ustedes antes eran extraños a este hogar, extraños a esta casa, pero aún más, los que los querían sacar de esta casa. Un señalamiento tremendo del apóstol Pablo como judío. Son aquellos que solamente tienen la circuncisión de la carne, la circuncisión de la piel, esa circuncisión que ya nada vale. No tienen la circuncisión del corazón que los profetas habían anunciado. Esos que los rechazan porque ustedes no tienen esa marca. Yo quiero indicarles a ustedes que yo les tengo una noticia. En el versículo 12 el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, mire cómo el apóstol Pablo enumera estas características. Número uno, estaban sin Cristo. Estaban sin aquel que es el dador de vida. Estaban sin aquel que es la puerta. Estaban aquel sin es el pastor de las ovejas. Ustedes estaban sin la esperanza. Y esto es muy importante. Y usted dirá, bueno, creo que es un evangelio simple lo que dice ahí, pastor. No, no es tan simple. Porque lo que quiere decir el apóstol Pablo, estos que tienen la circuncisión del cuerpo también están sin Cristo. Estos que quieren señalarnos todas esas señales también están sin Cristo. No tienen el pastor de las ovejas, no tienen la puerta al cielo, no tienen la esperanza que cambia a los seres humanos. Pero añade el apóstol Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sabe algo? La palabra Israel, en este contexto, toma otro matiz. Es el Israel remanente, el Israel verdadero. Ustedes están lejos de la ciudadanía del Israel verdadero. Ustedes que no pertenecían por derecho a lo que Dios había llamado. Ustedes que le vendían la idea que ustedes no pertenecían aquí. Pero añade el apóstol Pablo. Y ajenos a los pactos de la promesa. Oye, y entra una palabra tan importante para nosotros, los reformados y los presbiterianos. La palabra pacto. Nuestro Dios es el Dios del pacto. Nuestro Dios es el Dios que hace pactos. No es el Dios lejano de los musulmanes. No es el Dios de sacrificios continuos de los... Esta semana en las noticias vimos el asesinato en una ceremonia de santería. No es el Dios de los santeros que necesitan sacrificios continuos. Es el Dios que ha hecho pacto contigo. El pacto de la promesa. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo cambiaré tu corazón de piedra por uno de carne. El pacto de la promesa, los pactos de la promesa. Ustedes gentiles que en otro tiempo estaban lejos de Cristo, de la ciudadanía del verdadero Israel y de los pactos de la promesa. Y dice el apóstol Pablo, sin esperanza. ¿Sabe, hermano? Escucha lo siguiente. Cuando las madres y las abuelas de Mayo caminaban en Argentina y denunciaban el asesinato de sus hijos y el secuestro de sus nietos, usted sabe cómo los llamó el gobierno de Videla y sus esbirros, las locas de la Plaza de Mayo. Y usted sabe por qué las insultaban. Y usted sabe por qué la gente insulta al que tiene la verdad. Y por qué la gente odia al que tiene la verdad. Y por qué la gente persigue al que tiene la verdad. Porque ese ha perdido la esperanza. Y su vida está basada en la crítica, en el asesinato, en la falta de valores y de ética.
Pero esas mujeres y abuelas marchaban y no importaba que le dijeran locas, desquiciadas. Había una esperanza en su corazón de encontrar a sus hijos y a sus nietos. Para que ellos volvieran a la casa, para que volvieran a su hogar, para que volvieran a unirse con sus padres, con sus tíos, con sus primos. El apóstol Pablo le dice a los gentiles sin esperanza. Oiga, y uno medita en la mentalidad de los gentiles influenciada por la filosofía griega, por diferentes movimientos filosóficos. Hay muchos gentiles que habían abrazado la fe judaica también. Y el apóstol Pablo insiste, ustedes estaban sin esperanza. Porque su espera, porque la esperanza es eso, ¿verdad? Esperar. Con optimismo. Por eso es esperanza, usted espera con optimismo. Y para algunos puede ser eso una quimera, una locura, pero usted tiene la esperanza, ¿verdad? De aquello que usted ilusiona va a llegar. Y en la religión muerta de los griegos no había esperanza. Y en la religión muerta judaica no había ya esperanza. Eran solamente ceremonias vacías, repeticiones tras repeticiones, hombres y mujeres sin esperanza. Pero añade aún más el apóstol Pablo, diciendo, y sin Dios en el mundo. Oiga, y esa palabra, esa frase me trajo curiosidad. Porque ¿qué muchos dioses tenían los griegos? Y el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, los llamó, ustedes son muy religiosos, ustedes tienen muchos dioses. Y en Puerto Rico, oiga, Puerto Rico es un país eminentemente religioso. Todo el mundo cuando tiene un problema dice, Dios mío, aunque sea ateo. Y si tiene un problema mayor, Dios está presente en su jerga. Y los templos todos los domingos están llenos. Escucha bien, hermano, yo he viajado, yo estuve en Europa, estudié un tiempo en Europa, y los domingos, exceptuando España en sus templos católicos y algunas iglesias protestantes, prácticamente en los países europeos, las iglesias vacías. Puerto Rico es un pueblo muy religioso. Y así eran los gentiles, influenciados por el pensamiento griego, por los dioses romanos. Y el apóstol Pablo dice, sin Dios en el mundo, porque eran dioses vanos, dioses a semejanza de hombres y mujeres pecadores, dioses que no contestaban, dioses que no daban la esperanza, dioses que morían, dioses que en todo el tiempo hablaban de inmortalidad y usted no los podía tocar, no los podía vivir. Eran dioses vanos. Esa era la vida de los gentiles. El apóstol Pablo le dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vosotros que estaban lejos, sin esperanza, sin Dios, hoy han sido cercanos al verdadero Dios, a la verdadera esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. Hoy le hemos dicho, bienvenido a casa. Bienvenido al hogar. Oiga, puedes venir maltrecho, puedes venir herido, puedes venir con cargas terribles.
Dios te está dando la bienvenida por Cristo Jesús. Esa cercanía tuvo un precio. Y aquí entra el misterio del Gólgota. ¿Por qué la sangre de Cristo nos hace cercanos? ¿Por qué la sangre de Cristo nos da el derecho a entrar a la casa, al hogar? ¿Por qué no es reconocer, como era regularmente en las discusiones filosóficas, reconocer que Cristo era un simple maestro, pero que tenía la gran verdad? Porque esto trascendía el pensamiento griego, trascendía el pensamiento judío político, que esperaba un Mesías político. Aquí el apóstol Pablo está recalcando que más allá que cualquier cosa es Dios que se ha hecho hombre. Dios que se ha acercado al hombre en la persona de Cristo Jesús. Dios que ha declarado, que ha dicho que tú eres ciudadano de Israel, que tienes la circuncisión del corazón, que tienes la esperanza que sobrepuja todo entendimiento, que tienes al Dios verdadero. Pero aún más, hermano, aún más. Dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El apóstol Pablo establece las bases en este versículo y en esta carta de cómo se debe interpretar la iglesia de Cristo. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? Los gentiles no se adherían a Israel cuando creían en Cristo. Y eso tiene una importancia vital. Por lo siguiente, hermano. Hace unos meses atrás conocí a una persona, un caballero, muy respetuoso. Me hablaba de los judíos mesiánicos. Esa modalidad que nos las quieren vender en diferentes pasteles. Entonces, cuando me habló de los judíos mesiánicos, yo le pedí que se sentara porque él me decía que él era rabí. Yo, pues siéntate, quiero hablar contigo. Y él empezó a hablarme, yo estoy hablando de una persona, no hubo ninguna discusión, solamente yo quería hacerle unas preguntas clave. Le pregunté dónde se reunían, en Estados Unidos, en el estado de Florida, etcétera, etcétera. Le hice 3 preguntas. Pero entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué día ustedes se reúnen para adorar? Es increíble porque se dio cuenta inmediatamente por donde yo venía. Los ojos se le abrieron así como 2 canicas. Entonces me dice, los jueves nosotros adoramos. Por favor, hermano. Ahí la conversación ya estaba poco seria, ¿verdad? Y yo vengo y le digo, ¿el único día que adoran? Bueno, también los sábados. ¿Y los domingos? No, ok, no hay problema, porque normalmente quería esa información. Seguimos hablando y le pregunto, varón, una preguntita. ¿Cuál es tu dieta? ¿Cuáles son las comidas que tú ingieres? Y me dijo, no, yo sigo el régimen alimenticio que estableció Moisés. No hay problema. Seguimos hablando y le digo, ¿qué fiestas ustedes celebran cuando ustedes se reúnen durante el año? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los... Y yo le dije, tú ves, varón, yo te agradezco que hayas sido sincero conmigo, le dije. Ahí está nuestra diferencia. Porque tú te quieres hacer ciudadano de Israel terrenal, pero nosotros pertenecemos al Israel celestial. Y nuestra ciudadanía está lejos de todas esas costumbres. Porque el apóstol Pablo nos dice que Cristo, que es nuestra paz, en su cuerpo le estableció la paz. Y en ese Cristo, dice el apóstol Pablo,
de ambos pueblos hizo uno. Un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo, derribando la pared intermedia de separación. Y tú no quieres derribar la pared intermedia de separación. Tú quieres que yo cruce la pared intermedia, pero que la pared se mantenga. Por eso el apóstol Pablo añade, aboliendo en su carne, mire cómo dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire que claro habla el apóstol Pablo. Para usted regresar a casa, para usted regresar al hogar, ¿sabe lo que ha hecho Dios? Ha creado un nuevo hogar para usted, con nuevos utensilios, con promesas ya cumplidas, con su salvación ya totalmente realizada, aboliendo todas esas fiestas y depositando nuestro corazón en Cristo Jesús. Pero ¿por qué el apóstol Pablo insiste haciendo la paz? Una insistencia en la paz. Para los judíos mesiánicos, shalom, para que no quiten el sermón si lo están oyendo por internet. ¿Por qué la insistencia en la paz? Porque el judío odiaba al gentil y le decía perro y le decía incircunciso y le decía tú no tienes lugar aquí y hay enemistad entre nosotros. Cristo ha hecho la amistad entre judíos y gentiles. Ha establecido la paz en un nuevo cuerpo, en un nuevo hogar, en una nueva casa. Añade el apóstol Pablo, y mediante la cruz, mira el precio alto, la cruz. La cruz. Dios decide hacerse hombre y morir en la cruz para establecer esa paz y para darnos la bienvenida a casa. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un solo cuerpo, hermano. No hay dos cuerpos. No adherimos tampoco a un cuerpo viejo. Es un nuevo cuerpo, la iglesia de Cristo, en el cual Él nos dice, bienvenidos. Vengan, bienvenidos. Pero después que se realiza todo eso, que Dios realiza todas esas cosas, y el énfasis es muy importante, Dios realiza todas estas cosas. Dios es el que interviene y hace cumplir las promesas. Dios es el que predestina. Dios es el que llama. No se queda en la oscuridad. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe una de las características de los cultos paganos que rodeaban a la iglesia de Cristo? Eran cultos de misterio. ¿Sabe lo que son cultos de misterio? Cuando usted, y lo he dicho otras veces aquí y quiero volverlo a repetir, cuando usted oye de iglesias o de grupos religiosos, o el grupo que sea de ovnis o de locos, yo no sé qué, los otros días estaban bautizando ovnis, yo no sé, este país es especial, ¿oyó? Estaban allí, en Laja es que iban a hacer un omnipuerto. Déjeme tranquilizarme, ¿verdad? Porque solamente un alcornoque puede pensar que iba a bajar un ovni. Oiga, pero dentro de ese, usted ve que siempre hay prácticas ocultas. No, para tú ver estas prácticas tú tienes que entrar aquí. Tienes que hacerte miembro. Tienes que ser iniciado. Los cultos de misterio. Y ese halo de misterio atrae a mucha gente.
Pero el Evangelio no es así. El Evangelio es luz, es vida. Por eso el versículo 17, el apóstol Pablo dice, y vino y anunció, proclamó, el querigma, proclamó las buenas nuevas de paz a vosotros. Que estabas lejos y a los que estaban cerca. Interesante, ¿verdad? Porque aquellos que estaban lejos, los gentiles, es el mismo evangelio que se predica a los que están cerca. Con mucho respeto, hermano, con mucho respeto. Toda esa discusión de judíos mesiánicos, de dietas y todo, y fiestas, y meternos en esa esclavitud de nuevo. El apóstol Pablo dice, el evangelio que se predicaba a los gentiles que están lejos es el mismo que se predica a los que están cerca. No hay dos evangelios, no hay dos fiestas, no hay 5 fiestas, es el mismo. Ustedes que estaban lejos y a los que están cerca, el evangelio de la paz. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y esto es muy importante. Porque la accesibilidad al Padre, para llegar a Dios, para ser cercanos a Dios, es lo mismo para judíos y gentiles, dice el apóstol Pablo. Porque hay un solo cuerpo y un nuevo cuerpo. Y solamente en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, podemos acercarnos al Padre. Dios nos ha creado una nueva casa, un nuevo cuerpo. Nos está diciendo, bienvenidos a casa. ¿Sabe? Cuando el gobierno de Videla, en Argentina, empezó a caer, las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas de la Plaza de Mayo no se rindieron. Se mantuvieron firmes ante las amenazas, ante los intentos de asesinato, ante las desapariciones, se mantuvieron firmes. Un día empezaron a aparecer nietos, empezaron a aparecer hijos que habían sido secuestrados y vendidos. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo le decían a sus nietos, bienvenidos, bienvenidos a mi casa. No es la misma, oye, no es la misma, es una casa de dolor, es una casa donde ya se peinan canas, es una casa donde han desaparecido posiblemente muchos de tus familiares, es una tabla rasa, donde no podemos ofrecerte más allá que el amor. Pero yo quiero decirte, le decían esas abuelas, bienvenidos nietos, bienvenido hijo. Dios nos ha creado una nueva casa. Por la vida de su Hijo, por la vida de Cristo Jesús, ha derribado la pared que algunos quieren levantar y vendernos fiestas paganas ya hoy, vendernos circuncisión de la carne. Dios ha levantado una nueva casa y nos dice, si esta casa tiene 2000 años ya, ha habido muchas muertes, ha habido mucha persecución, ha habido mucho dolor, pero esta es tu casa, esta es tu casa. Oiga, hermano, y si yo llego a casa, no me importa ni el dolor y mucho menos la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta tarde para entender tu palabra, para que la misma corra en medio de tu pueblo. Perdónanos, perdónanos, Señor.
por Cristo Jesús. Amén y amén.